Mientras tanto, las personas que estáis dentro ya, ¿alguna conoce algo sobre la cocina con aceites esenciales? ¿Ha intentado algo? ¿Ha funcionado? ¿Ha sido un fracaso? A ver, ir comentando por el chat, a ver. Vayan pensando. Aquí hay más comentarios. Aquí estamos. Vayan pensando. Ahora tengo aquí Edith. Hola Edith desde Chile. Qué bien, me encanta eso que se nos escucha en Chile. Minerva Corazón, bienvenida. Amanda, qué bueno. Galletas con lavanda, dice Amanda, que ya ha hecho alguna vez. Adrián. ¿Y qué tal, Amanda? ¿Salieron bien o mal? Porque la lavanda es delicada, ¿eh? En la cocina. ¿Eran comestibles o eran colonia? Pues muy bienvenidos, muy bienvenidas. Adrián, súper bienvenido. Soy Magdalena Shashkevich. Estamos en nuestros encuentros aromáticos. Como siempre, traemos a alguien interesante, algo interesante, un tema que despierta curiosidad. En esta ocasión estamos al norte de España. Yo casualmente también estoy al norte de España de visita. Así que estamos, Adrián en Cataluña, yo en País Vasco, ustedes donde estén, no sé, buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos. Adrián Sanz Gómez, no sé si les suena a lo mejor la cara de algo y no saben de qué, les voy a dar una pista. Su padre, no hace mucho, ha pasado por los encuentros aromáticos, es un queridísimo maestro y gran amigo de aquí, de nuestros encuentros, mi maestro personal también es Enrique Sanz Bascuñana. Así que el parecido que le pueden, esta cosa que, uy, me suena esta cara, pero no la relaciono, a lo mejor por ahí puede ser. El padre de Adrián es Enrique Sanz, un gran aromatólogo, aromaterapeuta, profesor de aromaterapia, y su mamá es cocinera profesional. Entonces, por ahí, estos dos ingredientes han hecho que Adrián pues, ha creado una maravillosa propuesta de cocina aromática con aceites esenciales. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Adrián, como digo, viene de este background, pero se ha formado como cocinero profesional, ¿verdad, Adrián? En una escuela catalana de chefs de cocina. Me consta que has ganado algún premio, ¿eh? A Sí, innovación, gracias a los aceites esenciales o no. exactamente, sí. Bueno, a ver, los aceites esenciales formaron parte de ese plato, pero hubo muchas otras cosas que me hicieron Ya. ganar. Bueno, sobre todo tu creatividad. Bueno, ahí sobre todo también fue eso, el orden. Es que los concursos de cocina se valora el tema paladar, pero se valora también mucho eso, el cómo estás organizándote tú los tiempos, si eres ordenado, si eres sucio, si no. Entonces, hay muchas cositas, pero sí, el ylang ylang, o sea, todo empezó ahí en ese concurso con aceite esencial de ylang ylang. Mm. Mira, el ylang ylang, fíjense, es el culpable, el responsable, a quien agradecemos esa creatividad de Adrián que nos va a compartir hoy. Así que a partir de esa aventura de ganar el premio de su formación en la cocina, se llama la Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona, ¿verdad? Ujú. Adrián desarrolla toda una trayectoria muy interesante que si les interesa lo pueden leer detalladamente, no quiero robarles tiempo ahora, en el blog personal de Adrián que se llama cocinaaromática.wordpress con doble S al final.com, ya les dejaré luego en comentarios. Ahí pueden ver toda la trayectoria interesante de las aventuras cocinitas de Adrián. Pero actualmente Adrián, después de haber desarrollado esta propuesta de la cocina aromática con aceites esenciales, haberle puesto este nombre, habiendo creado todo un protocolo, se ha volcado en la empresa familiar del mencionado ya Enrique Sanz Bascuñana, el Instituto ESB, donde, bueno, lleva muchas cosas de administración. Los que sois amigos del instituto seguro que os suena. Mira, ya están volando corazones por aquí, Adrián, en comentarios. Y ahí donde en algún momento Adrián ha hecho algún taller de la cocina aromática, algunos talleres presenciales antes de todo eso, pero también algún webinar, que todos los que estáis interesados en la página del instituto,
hay un webinar con un tema súper interesante que te voy a pedir, Adrián, que nos cuentes un poco, porque aunque el título del webinar es recetas de San Valentín con los aceites esenciales, el webinar en sí es mucho más que el San Valentín. Bueno, primero que San Valentín es el amor, o sea, ahí el ylang ylang, el amor, no sé, todo esto es súper universal, presente y no tiene que ceñirse a esa fecha, pero me comentabas que además en este webinar para poder desarrollar las propias recetas, hiciste todo un trabajo de introducción al propio concepto, ¿correcto? Sí, exactamente, Magdalena. Bueno, primero eso, darte las gracias por haberme llamado para estar aquí hoy en este encuentro. Es un No soy placer. solo yo, ¿ah? Son las personas que me demandan temas. O Bueno, sea. bueno, pues a todas las personas que me habéis demandado, os pido disculpas por no mirar a la cámara fija. O sea, es que tengo la pantalla aquí y la cámara aquí. Entonces, si miro a la cámara no miro a Magdalena. Es un poco raro, la verdad. Pero bueno, no estoy mirando otra cosa. Estoy aquí concentrado en vosotros. Entonces, como comentaba Magdalena, antes los talleres que hacía de cocina eran presenciales solamente. Y luego llegó el COVID y antes del COVID pues también había ya mucha gente que no residía o en Cataluña o directamente en España que me estaba pidiendo si podía hacer algún tipo de taller de cocina con aceites esenciales online. Y entonces aprovechando un taller que no llegó a salir, que fue por falta de grupo, que era el de San Valentín, aprovechando que ya también era momento así, pues fue febrero. No, claro, esto fue antes, Claro, ahora, San Valentín es febrero, es 14 de sí, febrero, normalmente. pero yo creo que fue el febrero antes de confinamiento, que las cosas ya estaban un poco, o sea, no habían confinado, pero estaban las cosas raras, creo. Yeah. Mm. Y dije, pues mira, voy a hacer este taller, esta clase de recetas de San Valentín, en el que se enseña un menú completo con un primero, o sea, era una ensalada, un primero, segundo, o sea, entrante, primero, segundo, postre y un cóctel. Y todos eran con aceites esenciales. Bueno, todos son con aceites esenciales. Que la idea, si haces ese menú, no es hacer todos los platos con aceites esenciales, porque si no es demasiado, pero al menos ya tienes esas 4 recetas para aplicar cuando quieras. Y como decía Magdalena, pues realmente la cocina con aceites esenciales, lo importante es conocer el cómo aplicar los aceites esenciales dentro de la cocina. Entonces, las recetas están ahí y para replicarlas quien quiera replicarlas, pero la parte importante es esa en la que se explica el cómo han de utilizarse correctamente los aceites esenciales en cocina. Y eso es universal, tanto para San Valentín como para hacer un menú de Navidad, unas patatas fritas o lo que quieras. O sea, al final, ya no solo en la cocina con aceites esenciales realmente, en toda la cocina las recetas son una orientación simplemente, pero luego ya cada uno hace lo que le apetece con lo que tiene y con lo que le gusta. Menos en la pastelería, que es un poquito más delicada, porque si no respetas proporciones, a lo mejor el bizcocho no te sube o te queda ahí un mazacote, pero por el resto de las recetas son simplemente una orientación. Es Y que es súper interesante este tema de gusto y olfato, ¿verdad? sí, claro, es que al final el gusto depende del olfato. O sea, no podemos saborear si no olemos. Por eso cuando éramos pequeños y no nos gustaba algo, nos tapaban la nariz. Cómete, cómete los garbanzos y te lo comían así con la nariz tapada porque así no Es verdad. sabían. Hay niños que lo hacen. Y, y esa dimensión que el aceite esencial aporta en la comida es súper interesante porque tiene una forma de entrar en tu olfato y paladar muy diferente a las plantas y que no quiere decir que haya que sustituir una cosa por la otra, sino que proporcionan experiencias diferentes, pero, pero que tienen
causan un impacto que no puedes dejar, o sea, no pasa desapercibido. O sea, es cuando ya antes de comerlo, ya primero eso, te viene el vaho y al final pues es lo mismo que si abres una botellita y hueles, o sea, ya te transmite esa sensación y luego, claro, cuando estás comiendo, tiene una forma de interactuar con el paladar que es como súper... Intensa, ¿no? sí, pero claro, intenso, pero Pero no en volátil. el, como no en el, o sea, puede llegar a ser intenso de mal, de que te has pasado, por eso, como lo que comentaba con las galletas de lavanda, que tiene ese doble filo, pero tiene eso como un punch que es súper especial. Y para ciertos platos y ciertas cosas, pues da una sensación muy interesante y muy poco explorada realmente. Al menos fuera, en Francia sí que hay más gente que lo practica. Yo, por ejemplo, cuando hice el Erasmus en un restaurante ahí en Francia, lo utilizaban el de limón para pastelería. Tenían su botella de litro en la nevera y es lo que utilizaban para la pastelería. O sea, en ese caso no había como una sofisticación en el uso, pero sí que hay sitios en el que han dado ese pasito más adelante para sacar ese potencial. Y en el punto en el que está la gastronomía ahora, que estamos en busca de sensaciones, de innovación y de romper con esquemas, pues puede aportarnos cosas muy interesantes. Es que, claro, no está muy explorado, pero en tu caso no podía ser de otra manera. O sea, tú naces en una familia donde hay una madre profesional cocinera y un aromatólogo, o sea, como que me imagino que se da una forma súper natural, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge tu inquietud por ahí, cómo eliges ese camino. Mira, pues la verdad es que no lo... O sea, el momento de decir voy a hacerlo, o sea, sí que era algo que tenía rondando en la cabeza desde hacía tiempo. Y claro, sí, al final fue el concurso lo que me llevó a decir, venga, va, pues voy a dar ese paso porque sé que nadie más va a hacerlo. Y como iba de eso, de innovación, pues digo, seguro que con esto rompo algún esquema de alguna forma. Y entonces, en ese momento todavía no había, o sea, realmente mis primeras pruebas fueron ahí dentro del concurso, pero como cada semana, después de clases, me quedaba unas 3 horas, a lo mejor Wow. 3 o 4 días a la semana, durante 2 o 3 meses. O sea, y cada día hacía prueba, 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 porque eso, tenía que conseguir hacerlo en el tiempo, o sea, eran 3 horas para hacerlo, 4 horas, porque teníamos que hacer 2 arroces. Una receta tradicional, que era la misma para todo el mundo, y después esa la teníamos que variar cada uno, añadiéndole 5 ingredientes como máximo. Y claro, pues era practicar. Tienes 4 horas para hacer esto y pam, pam, pam. Y no llegué, no llegué a cumplir tiempos ninguna vez. O sea, en las pruebas nunca llegué a cumplir tiempos. Pero el día que teníamos el concurso sí que, o sea, yo por la mañana ya iba con todo súper estructurado de, vale, este cazo lo tengo que utilizar 3 veces, o sea, lo tengo que lavar 2 veces para utilizar en estas elaboraciones, pum, 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 todo como súper. O sea, nunca me lo había preparado de esa forma en las pruebas y en el día en sí, sí. Y entonces, claro, la gente, los jueces, que al final son chefs, flipaban porque decían, hostia, pero no sé qué, o sea, la gente había los chavales de grado medio, que eran los que nos lavaban las cosas sucias, y la gente era como, venga, toma, 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 limpia, limpia, limpia. Y yo decía, madre mía, pero ¿qué estáis usando aquí? O sea, ¿vais a preparar un banquete o qué? Si es 2 arroces lo que tenéis que hacer. Y yo, eso, yo limpiaba y cuando acababa, toma, pum, pim, pim, pum, pim, pim, pum. Entonces, claro, todo estaba súper cuadrado y llegué al tiempo, o sea, fui la única persona que en el minuto cero de tiempo, toma, todo ya entregado y perfecto. Qué Y no me... curioso, ¿no? Meses trabajando y sin poder cumplir el plazo y el día te mentalizas y eres capaz de entrar, sí.
Claro, al fin, Será Lilang Ilang, que habrá hecho un trabajo contigo ahí. pues puede ser, podría ser, la verdad. Y bueno, al final es poner, es el foco. Claro, en los otros no tenía, si no lo hago me da igual, pero ahí era como, bueno, si no lo hago, he perdido 3 meses aquí haciendo el canelón 3 horas cada día, al menos que me haya servido para algo, porque ya el premio en sí tampoco me importaba, que era dinero para formación, pero era como ponerme a prueba a mí mismo, decir, hostia, al menos voy a dar, o sea, voy a hacerlo todo lo mejor que pueda, ¿sabes? Si me he estado preparando, como mínimo lo voy a hacer todo lo mejor que pueda. Y Claro. así fue, la verdad. Y no me voy por las ramas más, vamos al Ilang Ilang, que Hay me una, dejaría. hay una frase tuya que me encanta que dice, integrar adecuadamente los aceites esenciales en la alimentación te permite conseguir beneficios para tu salud con el máximo placer olfativo y gustativo. Un mundo por descubrir para tu equilibrio y el placer. Es, es que ese es el secreto, ¿no? Es esta adecuada integración. ¿Cómo se consigue, Adrián? Claro, esto al final es mi visión también, es mi forma de ver, porque tampoco he conocido mucha gente que cocine con aceites esenciales y no he podido probar lo que ellos hacen y así. Pero al final es eso, que mi visión de aportar aceite esencial en la comida es eso, es sacar esa chispa que tiene cada uno, esa esencia de cada uno que le pueda dar algo de valor al plato. O sea, usarlos por usarlos, no, yo no le veo ningún sentido, sino, y aparte que al final también te puede acabar saturando si los usas muy, muy a menudo, por esa intensidad, pero tienen ese punch que, que en una situación adecuada, en un plato, por ejemplo, es eso, en una comida íntima con tu pareja, con alguien así, en un evento familiar en que las cosas a lo mejor están un poco tensas, si consigues dar con esa nota que conecta a todo el mundo, seguro que vas a sacar ahí una energía diferente. Y, y va sobre todo enfocado a esta parte emocional en la que conectamos directamente con el aceite esencial, porque es olerlo. Entonces, por una parte está ese beneficio para la salud del comensal, que es eso, que está comiendo y conecta con con esa emoción positiva que le está haciendo, que le está transmitiendo el aceite esencial en ese momento. Pero sobre todo, el que se lleva la mejor parte es el cocinero. O sea, la persona que está cocinando con los aceites esenciales, si lo hace de una forma consciente, puede servirle muchísimo. Y con algo tan tonto como eso, como lo que comentaba, que es oler el aceite esencial. O sea, cuando tú estás cocinando, pues coge la botella para decir, por ejemplo, quiero hacer una ensalada y le quiero poner, en este caso es bergamota, pues le quiero poner bergamota. Pues instintivamente siempre vas a abrir el bote y vas a olerlo. Si aprovechas ese momento y en vez de olerlo así como, a ver, ¿huele bien o no huele bien? Pues te tomas 15 segundos para hacer unas inspiraciones calmadas y centrarte, sobre todo eso es como, va, tengo aquí este momento para relajarme aquí. No sé si tenéis, mira, si tenéis una botellita de aceite a mano, podemos hacer ahora 10-15 segundos y, y es eso, simplemente pues aprovechas. Y ya está. Y mira, yo ahora en la primera inhalación me he notado que tenía los hombros así, que estaba así. Y ha sido la primera inhalación y pum, hostia, relaja. Y, y justamente es eso, si aprovechamos el aceite esencial para pararnos, pues lo que tengamos, 10 segundos, 15 ahora que 3 inhalaciones he hecho y me ha dado tiempo para eso, para parar, para relajarme
y ahora mismo pues estoy en otro, mira, no me había dado cuenta que la verdad que estaba un poco nervioso y así, pues ahora estoy en otro estado afrontando la entrevista y en la cocina, sobre todo en los días que corren ahora, que el momento de cocinar es algo como súper estresante porque sobre todo las personas que tenemos hijos o hijas, es eso de tengo media hora porque se tienen que ir al cole y lo tengo que dejar listo. Y en mi caso, eso, se llevan la comida al cole, las niñas. Pues a las 8 de la mañana cuando me despierto, o sea, a las 9 salen, a las 8 tengo que preparar el desayuno, la comida, que se vistan, peinarlas y todo. O sea, tengo una hora para hacer todo eso. Y, y claro, vas como de super culo y si te tomas esos 10 segundos, 15 para parar como hemos hecho ahora, es como, vale, tengo el tiempo limitado, pero ya no voy con ese estrés. Y ya, aunque vayas rápido, no vas con esa energía de, ay, no llego, hay que no sé qué, ya estás enfocado en la comida, estás enfocado en lo que estás haciendo y eso, bueno, indirectamente no, directamente va a beneficiarte a ti con esa calma, pero también con cómo estás preparando esos alimentos y luego esos alimentos cuando los comes eh, te van a sentar de otra forma. O sea, Es que cuando se nota muchísimo. Yo creo que las comidas preparadas desde un lugar de cariño, amor, esa calma de la que tú hables, aunque es que la cocina, no sé por qué, pero siempre estresa. Hay algo en las cocinas que genera muchísimo estrés. Entonces, esa cosa que dice Adrián, ¿no? Que lo hablábamos fuera de cámara antes, digo, es que las emociones y la cocina están como súper vinculados, ¿no? Se vive mucho en estos programas, en estos concursos que tú dices, que el tiempo, esto, lo otro, es como que la cocina y el estrés van súper vinculados. Y ese apunte que acabas de hacer, de que el primero que se beneficia y hacerlo como tú acabas de compartirlo con nosotros, ¿no? Que son segundos, como tú bien dices. ¡Wow! Eso cambia completamente el enfoque que va a entrar, porque al final esa energía entra en el plato. Mm, Y la totalmente, persona que lo va a recibir, que va a probar, no, lo va a sentir. claro. Y ya también, bueno, como apuntes, eso, muchas veces cuando vas a un restaurante y, por ejemplo, eso, después de comer, eso que vas al baño y vamos, un desastre total, por lo que dicen eso es porque el cocinero lleva un estrés, o cocinera lleva un estrés encima que no veas. Entonces ese estrés que te lo estás comiendo y el cuerpo como dice, venga, para afuera que no lo quiero. Y por una parte está esa parte del estrés, pero luego también por otra parte está la parte estética, que puede parecer una tontería, pero cuando estás preparando las cosas ya desde otro enfoque, pues ya vas a emplatar con más cariño, ya vas a ponerle otra intención y la comida entra por los ojos. Si algo no te entra por los ojos, seguramente, aunque luego de sabor te guste, es bastante probable que te siente mal, Sí, porque hay algo dentro de ti que te está diciendo, "Meh, no, no, aquí algo no me cuadra". no hay armonía, no hay armonía. Exacto. Fíjate, has dicho cariño y dice Ana Lilia que la cocina es el corazón de casa, que cocinar con estrés es sacrilegio prácticamente, ¿no? Dice ella que a ella le relaja cocinar, qué bien, ¿no? Como agua para chocolate, cocina mexicana y emociones. Gracias, Ana Lilia. Mira, nos sugiere un libro que habla justamente de la cocina y emociones. Hay una película, ¿no? Que se llama Como agua para Como, chocolate. sí, sí, seguramente está en este. Otro abrazo para ti, Ana Lilia, muchas gracias. Eh, eh, bueno, sí, el cocinero, o sea, que lo fundamental, el cocinero, la persona que cocina, ya tiene el beneficio del propio aceite. Mm, Pero luego, aparte, viene la otra parte, ¿no? Ya la aplicación del propio aceite esencial al propio alimento, que esto es toda una ciencia, porque, bueno, sabemos que hay aceites que no se deben según claro. qué cantidad. Todo esto es todo un arte, toda una ciencia y todo un conocimiento que hay detrás, que no es tan, ala, ¿no? Venga, voy. No podemos confundir un bote de aceite esencial con un salero. No podemos darle ahí, venga, porque huele rico, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa que a mí siempre con la cocina y los aceites esenciales como que
me llama mucho, me hace pensar mucho es el tema del calor, el aceite esencial y el calor. A ver, cuéntanos un poquito estas dos cosas. Mira, pues sobre lo primero, tienes mucha razón. Hay que tener conciencia de que el aceite esencial no es un bote de orégano seco, por decir, o sea, no es una especia, aunque o sea, yo la finalidad en la cocina es utilizarlo como una especia más, pero no se aplican como una especia más, o sea, no se echa el aceite esencial directamente sobre la comida, no se pueden usar todos. Y en este sentido, pues eso, hay que tener muy claro que los aceites siempre tienen que diluirse antes en un medio graso, o sea, los aceites esenciales son liposolubles. Entonces siempre hay que diluirlos y de esa dilución se aplica una parte. Y esas diluciones son... Wow, esto es un tip súper importante. O sea, nunca un aceite esencial puro. No, Primero, igual que en aromaterapia, ¿no? Primero un vehículo adecuado. exacto. Mira, qué interesante. Gracias, qué tip. Wow. Claro, porque es eso, primero que si echas la gota, esa gota se va a quedar en un macarrón, pues vamos a poner que es un plato de macarrones, pues esa gota se queda en un macarrón y ya está. No te vas a comer un macarrón que va a tener una intensidad increíble de aceite esencial y el resto, pues a lo mejor huele porque evapora esa gota, Claro. pero no se va a integrar correctamente. Entonces, son diluciones muy bajas de entorno, también depende del aceite esencial y lo que quieras hacer luego con esa dilución. Pero en torno a una gota por cada 100 mililitros. Wow. Y de eso le echas una cucharada al De esa plato. dilución. O sea, un plato lleva, ahora no recuerdo cuál era el porcentaje, pero creo que era 0,301% de aceite esencial. O sea, es una cantidad ínfima. Y así es como se usan los aromas alimentarios. O sea, porque al final un aroma alimentario puede ser un aceite esencial, como hacía esta gente en Francia, por ejemplo, y como hace la industria alimentaria en los chicles, en muchas cosas. Ujú. Entonces, se usa, sí, pero siempre diluidos. O sea, son diluciones muy altas, muy altas. Y, y en este caso, claro, porque la gente dice, claro, pero es que desde el instituto no recomendáis la vía interna de los aceites esenciales. Y es como, es que esto no es vía interna, esto es eso, es una dilución súper alta. O sea, pero si una gota, o sea, si una cucharada son entre unos 15 mililitros, sí, 10-15 mililitros, pues imaginaos eso, que sería una cucharada para 10, o sea, una gota, perdón, para 10 cucharadas de aceite vegetal. Entonces, eso son diluciones muy bajas, no es vía interna Claro. pura como lo que se está recomendando por empresas o como lo que recomiendan los médicos, que es encapsulado a lo mejor, algo así, eso, tómate esta gota del aceite esencial que sea. Y Laura pregunta si cucharada se opera o en esa dilución o de postre. Laura dijo, Adrián, una gota por 100 mililitros. Y de ahí, pues, la cuchara que tú uses. O sea, él estaba claro, dando ahora un ejemplo de una cucharada de 10 claro. mililitros, pero... Sí, Laura, luego depende, es eso, depende del aceite esencial, depende del plato que vayas a hacer, depende de si es frío o caliente, depende de si es un postre o no, o sea, eso es algo como muy genérico, pero es como Claro. el mínimo como el que se tiene que trabajar. Yo he Eso trabajado también con... nos da como conciencia sobre lo que tú me comentabas también, de la diferencia entre lo que sería la aromaterapia, ¿no? Y el uso del aceite esencial en la cocina, que Claro, aunque tengamos los beneficios gracias al aroma, pero no estamos buscando un efecto terapéutico directo e inminente, estamos buscando más un placer hedónico, que es lo que tiene que ver con la comida cuando cocinas así, ¿correcto? correcto, claro, además eso, para tener un beneficio, o sea, a lo máximo que podríamos aspirar y lo más potente serían cosas estomacales.
Entonces ahí, si utilizamos aceites esenciales que favorezcan la digestión, oye, pues a lo mejor sí, con cardamomo, hinojos y cosas de ese estilo. Pero ya te digo que es una dilución tan baja que tampoco va a afectar fuerte. Para que llegue, o sea, para que realmente llegue a tener, em, o sea, para que eso realmente pueda llegar a hacer un efecto potente, tendría que ser una cantidad tan grande que ya es desagradable. O sea, ya no aporta un placer a la comida, entonces ya deja de, ya pierde el sentido. Claro. Ya pierde el sentido porque lo que se busca, o lo que es eso, desde mi visión, lo que yo busco es aumentar el placer en la comida. Si, si aplicar eso, perdón, lo que hace es justamente lo contrario, que es convertirla en colonia, porque lo que pasa es que como si estuviese comiendo colonia cuando te pasas, pues ya no tiene ninguna gracia, ya no tiene ningún sentido. Ya para eso, buscas a un médico que te recete y que te haga un preparado con ese fin. Mm. Pero Pregunta a Teresa si los aceites esenciales, hay algún tipo especial de aceite esencial de uso culinario. claro, esto se queda grabado y es público, ¿no? Estamos en directo, Adrián, nos puede estar viendo cualquiera en cualquier sitio, así que ten Sí. cuidado. Mira, Teresa, legalmente sí, deberías usar solo los que están registrados como aroma alimentario o como complemento alimenticio, que es con los que los registran. Pero ¿qué pasa? O sea, eso simplemente quiere decir que la empresa ha ido o sea, ha registrado ese producto como complemento alimenticio o aroma alimentario, porque así tiene un 10% de IVA en vez de un 21%. Sobre todo en los aceites esenciales que utilizamos para aromaterapia. Ya a nivel profesional alimentario es otra historia. Pero como estamos en el ambiente de aromaterapia, entonces se registran así porque el IVA es más bajo y al final el precio al público es más bajo también y consigues unos precios más competitivos. Pero tú puedes tener un aceite esencial, el mismo aceite esencial que lo hayan registrado como aroma alimentario o no, ¿sabes? No tiene un aceite esencial que no esté registrado como aroma alimentario, no quiere decir nada, porque en teoría estamos trabajando con aceite esencial puro, o sea, tiene que ser exactamente el mismo uno que el otro. No, no tiene que haber, así como un aroma alimentario que ya sea sintético o que tenga mezcla de cosas, sí que tiene que haber pasado unos controles de seguridad y todo eso, porque ya se utilizan otros productos. El aceite esencial puro, siempre que no sea uno que no sea, que sea peligroso por la vía interna en cualquier forma, como la ruda o este tipo de aceites esenciales, tiene que ser el mismo. Uno que ponga que sea uso oral que uno que no. Lo Pero claro, importante es lo que tú has dicho, aceite esencial puro, que sea de verdad un aceite esencial, no un aroma, lo que sea, una esencia aromática, sino un aceite esencial puro. Y ahí no hay problema. O sea, lo que tu pregunta es eso, ¿no? De que también según qué país, porque depende de las claro, legislaciones de diferentes claro. países, se registra como complemento alimentario, como ingrediente de perfumería, como, o sea, muchas, entonces es una pregunta así como de Adrián, se ha puesto así un poco delicada, porque siempre y cuando tú trabajes con aceite esencial puro, puedes estar tranquila, si de verdad tienes confianza en tu proveedor y es realmente aceite esencial puro. Y lo que él decía, súper importante, lo diluimos en aceite vegetal. Mm. Aparte de aceite vegetal, porque se me están colando aquí preguntas que no nos olvidamos de la del calor, ¿no? Sí, Pero sí. aparte del aceite vegetal, ¿hay algún otro portador, como vinagre, por ejemplo? ¿Tiene sentido? No, vinagre no. Tiene que No. ser. A ver, que tengo un mosquito aquí buscándome. Eh, tiene que ser medio. O sea, lo que mejor funciona. El tío me está vacilando, ¿eh? Lo tengo aquí. Abre la bergamota, seguro que se irá.
No, pero es que no me gusta la citronela. Pues Eh, eucalipto. Perdón, que que me he ido. Sí, como decía eso, el aceite esencial es liposoluble. Entonces, cualquier ingrediente que sea un aceite o una grasa. O sea, los que mejor funcionan son los aceites vegetales, Ujú, em, las grasas vegetales o animales, pues ujú. mantequilla, manteca de cerdo, aceite de coco que se comporta como una grasa cuando está frío, manteca de karité, margarina, que es un poco menos sano, pero bueno, no deja de ser una grasa vegetal. Y eso, cualquier grasa vegetal, o sea, cualquier grasa, perdón, puede servirnos. El alcohol también sería un medio, pero tiene que ser un alcohol de una graduación superior a 45 grados. Claro. Y es difícil conseguir un alcohol alimentario, sobre todo aquí en España, que eso, consigue de graduación mayor a 45. Yo, por ejemplo, lo he probado con ron, con... ¡Hala, fuera! Ya está, ¿no? Ya está. Con ron, con vodka, con algunos licores así de graduaciones en torno a los 40 grados y no diluye. Creo que Porque absinta, ¿no? De los pocos que podría pasar el test. no estoy seguro, que en teoría que tiene 80 grados la absenta o algo así. O sea, depende, ya hay algunas que Claro, las bajan, pero claro, por encima del 50 sí. sí. Pero en mi caso, ahí entraría otro medio que son los azúcares. Los azúcares también son unos buenos, un buen medio. Entonces, en mi caso, yo cuando hago un alcohol, prefiero utilizar un azúcar porque sé que en el azúcar se me va a diluir bien y entonces de ahí le meto si hago un mojito, pues es el azúcar el medio para meter el aceite esencial, no el ron. Mira, O si quiero hacer una sangría, yo qué sé, lo que sea, pues es el azúcar el medio para introducir el aceite esencial. Mm. ajá, vale. ¿Y qué pasa con el calor entonces? ¿Y con el calor qué pasa? Pues lo que tú has dicho, que con el calor el aceite esencial se va al carajo. Bueno, lo que le pasa es que se evapora, básicamente. Claro, O es que sea, aprovecho y cuelo una pregunta de quién es. Ay, perdón, que de se me Guiller, fue. la E Que se aplica al sí, final del en proceso. calor, que sí, perdón, al final, que sí, si se utilizaría al final. Exacto. Esa es la forma. O sea, tú Ujú. cocinas y cuando ya retiras del fuego, entonces aplicas esa dilución sobre el plato. Por eso también aparte de que es necesario para que no sea tan potente, que esté diluido, que sea una cucharada de aceite, permite eso, que luego se mezcle bien, o de mantequilla, de lo que sea, que se mezcle bien. Entonces, sí, sacamos del fuego, dejamos reposar unos minutitos, sobre todo si es algo que ha subido mucho de temperatura, y ahí lo mezclamos. Y entonces ya se queda. Otra forma también es eh, dejar marinando en esa mezcla el producto y entonces ya como entra dentro, si no es algo que lleve mucha cocción, también se va a quedar. Pero la forma fácil es eso, esa postcocción o cosas en frío, ensaladas y yo qué sé, un salmorejo, cosas así, pues Ahora en verano, que estamos aquí en este hemisferio, en verano viene súper bien, ¿no? Porque la mitad de las cosas, o más, el 80% de las cosas que vamos a comer ahora son fresquitas, entonces claro, ahí, claro, claro, y siempre hay que pensar que en la elaboración, por ejemplo, en un caldo no le puedes meter el aceite, si quieres que quede homogéneo, porque es agua, entonces el agua y el aceite no se van a mezclar bien. Entonces siempre hay que buscar en función de la receta final cuál es el mejor medio, en qué momento introducirlo y cómo introducirlo. Entonces eso que eh, tiene sus cositas que hay que saber, pero que una vez las sabes es aplicable a todo. Es eso, ya claro, no importa si es una receta o si es otra. Al final eso son... Es que la cocina en todo son técnicas. O sea, da claro. igual. Sí que hay algunas técnicas especiales de algunos países que son diferentes, pero al final más o menos es lo mismo, solo cambian los ingredientes y la forma en que se preparan las cosas.
pero las Ajá, técnicas son las mismas. Las técnicas de corte casi todas son las mismas, menos Asia, que tiene cosas así un poquito más diferentes. Las técnicas de cocción casi todas son las mismas. ajá, Simplemente en la cocina es eso, es saber cómo funcionan esas técnicas y luego ya aplicarla como a ti te dé la gana. claro. Pregunta Asun, que como has mencionado una gota de aceite esencial por 100 mililitros de aceite vegetal, que si puedes dar una relación parecida con el azúcar. En principio es lo mismo siempre. 100 gramos de azúcar, una gota de aceite esencial. Y yo recomiendo al empezar, o sea, 100 sería como el mínimo, pero yo recomiendo al empezar en 250 mínimo. O sea, una gota por 250 mililitros, gramos o lo que sea. Ajá, un vaso, ¿no? 250 mililitros es un vaso. Más o menos, sí. Ujú. Entonces, esa dilución, que esto no lo De explica, aceite estamos hablando. claro, o sea, con eso tienes, yo tengo aceites base de estos que, mira, ahora los tengo en la cocina, pero tengo algunos que tienen más de un año. O sea, siempre que el aceite no se te enrancie, Claro. eso te dura y eso además va evolucionando. Porque claro, las notas de salida se van evaporando, que son esas que tienen ese punch tan fuerte. Y entonces eso, cuando ya es más añejo, pierde ese, ¡paf!, ese puñetazo, pero gana en cuerpo también. O sea, luego se te queda en la boca mogollón y se te repite, pero bien. O sea, no es Sí, claro, ese bafo de ajo que claro, te viene. te inunda. Sí, y es eso, es muy curioso porque te inunda, pero de una forma muy diferente también. Claro. Es más eso, en boca y nariz, pero sin llegar a ser empalagoso. No sé, es que hay que probarlo para verlo. Claro. Y eso se ve con la evolución. ¿Sabes? Pues cuando tenía un mes era así, cuando tiene 3, ahora es así, cuando tiene Qué 6 es así. bonito, eso también es súper bonito, ¿no? De ir relacionándote con tus propias elaboraciones, o sea, aceite ahí un vasito de diferentes tipos de aceite, virgen extra de oliva en nuestro caso sería yo creo que el Claro, más utilizado, ¿no? Porque, bueno, ya que lo tenemos, es nuestro claro. tesoro, pues ahí hacer tus pruebas o si eres capaz de conseguir esa media gota, si quieres empezar con una gota pequeña, con menos cantidad de aceite para tener varias pruebas y de esas preparaciones, que es lo de la cucharada, es de donde coges la cucharada para tu plato, ¿no? Exacto. Sí, luego, Sí. claro, en función del aceite esencial es eso, una gota puede ser mucho, puede ser poco, en función de... Yo, por ejemplo, he hecho eh, con un kilo de arroz cocinado Ajá. con una gota de cardamomo diluida creo que lo hice en 100 mililitros, Ujú. eh, me dio de sobra, o sea, eso sabía, pero una Muchísimo. pasada. Mm. Y, y- y claro, pero claro, ese arroz blanco es cardamomo. Ahora haces una elaboración con, yo qué sé, con cosas más potentes, con tomate, por ejemplo, tomate que tiene ya un sabor más intenso, cebolla muy caramelizada, que tiene un... Claro, ya en función de la personalidad que tenga cada ingrediente de la elaboración, Mm. pues va a hacer que se tape o que se Claro. refuerce. Y eso es jugar, porque al final yo lo que le digo a los alumnos y alumnas, digo, esto es jugar, o sea, ahora ya sabéis cómo funciona, ahora jugad, probad, experimentar y pasarlo bien, o sea, no os obsesionéis con las recetas, con cómo debería ser, es que claro, un Asun pez... vuelve a preguntar, ¿cuchara o cucharada sopera? Depende de la cantidad del plato que vayas a preparar, depende de la Sí, intensidad que quieras, Asun, pero al estar ya tan diluido, o sea, no pasa nada si es cucharada sopera, si quieres. Yo siempre recomiendo, empieza por menos, porque añadir puedes. Pon cucharita pequeña y si quieres añades otro poquito. Mm. sí, o sea, lo que sería de libro es una cucharada sopera por ración. O
sea, si estoy haciendo macarrones para 4, volvemos a los macarrones, Ajá. pues 4 cucharadas. Si estoy haciendo para 5, pues 5 cucharadas. Pero si es algo que no has hecho nunca, es eso, es mejor empieza con 2 y si hace falta le metes 3 o 4. Pero, porque al final es eso, es echar y mezclar, es que no tiene más complicación. Claro, A lo mejor, pues en ese caso, en ese plato en concreto, necesitas 6 en vez de 4 porque te tapa mucho los sabores. claro. Es eso, como estamos trabajando con diluciones tan bajas, lo único que puede pasar, si te pasas, es que esté asqueroso. Y es que es así. O sea, en el momento en que te pasas, es No te va a hacer daño, solo que va a ser incomestible. claro, a no ser que te pases una burrada, que digas, ostras, que sí que le he echado puro. También otro de los motivos por el que no echar puro es porque son inflamables los aceites esenciales. Entonces, si estamos con fuego y con aceite esencial, por lo que sea se nos sale, ¡boom! O Claro. te puede arder. Bueno, eso ya es más de seguridad física. Claro, claro. Pero es eso, es Que que está bien también apuntarla porque es verdad que los aceites esenciales son mucho más inflamables que un aceite vegetal, por supuesto. mm, Mm. pero es eso, que si te pasas, está malísimo. Pero Y malo, ahí no hay patata que valga, ¿no? De la patata que absorba el truco de la abuela, no hay patata que valga. lo único que valdría sería o sea, que te reserves una parte y luego le mezcles. Pero claro, si a lo mejor has hecho un pastel de 2 kilos, como me ha pasado con algunas alumnas que han venido, sí, yo hice un pastel con lavanda, pero claro, es que luego, luego estaba muy fuerte y claro, en ese caso te has pasado y ya no hay forma, o sea, para las gallinas y ya está, no hay, no hay otra solución. Entonces siempre eso, mejor empezar por poco, practicad, probad y ya cuando tengáis mano con el aceite esencial, entonces ya sí que jugad un poquito más con cantidades más altas si lo necesitas. Pero es que es eso, que no hay ninguna necesidad. Claro. Yo también, es eso, mucha gente me dice, cuando prueba los platos en los talleres presenciales, ay, pero es que sabe muy poco. A ver, yo tengo que decir eso, que mi olfato está bastante desarrollado, pero es que yo lo que busco es aportar notas, aportar matices. Para mí no quiero que sea un ketchup, ¿sabes? No quiero que le pongas eso, ¡plaf! Se ha tapado todo el plato, porque no tiene ningún sentido. Al final es eso, es buscar lo mejor de cada ingrediente, combinarlo entre sí y potenciarlo. Y en este caso el Claro. aceite esencial es un ingrediente que va a aportar X cosas al plato. Pero si me va a tapar el resto de ingredientes, pues no tienen, para mí, no tiene ningún sentido. Ahora, hay Mm. gente que sí, que necesita que le embafe todo. O sea, que, por ejemplo, yo qué sé, en el webinar en la clase de cocina para San Valentín, pues hay un culán con ylang ylang. Pues hay gente que lo ha probado, mi padre y Eva, por ejemplo, ay, pero no sabe a nada, no sé qué. Y yo comérmelo y decir, madre mía, pero si Qué es que, explosión de matices, ¿no? claro, para mí ya está subido incluso. Mm. Y claro, ahí entra también el paladar de cada uno, el olfato de cada uno Claro. y la sensibilidad que tenga. Mm. Por eso que no hay cosas estándar, no hay cosas que estén medidas. Es eso, Teniendo eh, en cuenta esa pauta que tú has dicho, diluir muchísimo, aparte de ahí, jugar. A eso partir es, de ahí, jugamos. eso Teniendo es. en cuenta que calor no casa para nada, se nos va a ir todo, o sea, lo poco que ponemos se nos va a ir del todo, siempre añadiendo al final, como tú decías, Mm. ahí tenemos como una puerta abierta, un campo abierto. Yo creo que nos has dado una pauta maravillosa de esta gota por 100 o 250, dependiendo, para empezar, si alguien empieza de cero, mejor un vasito, Mm. y desde aceite o de vegetal o de azúcar, y una gotita de aceite esencial. Y ahí jugamos a partir de ahí. Creo que
que es una puerta maravillosa. Dice Teresa, hola Teresa, que es verdad que los aceites esenciales son vivos, están vivos, y lo que tú decías, ¿no? Con el tiempo, estos botecitos que te prepares con diferentes aceites van a ir madurando, cambiando, evolucionando. O sea que el juego es para rato con cada preparación que hagas. Sí. Claro. Lo importante también, que no lo he dicho, estos botes tienen que estar cerrados bien, Ah, porque si claro, no se evapora el aceite esencial. O sea, claro. hemos usado el vaso como medida, pero no Por uséis un supuesto. vaso porque se os va a evaporar y porque se os va a enranciar el aceite también. Buen apunte. Aquí pregunta alguien si tienes algún aceite de oliva, justamente de lo que hablamos, ¿no? De Guillet. El aceite de oliva, que algún tipo en especial crees que es mejor, porque como hay tantos tipos de aceite de oliva también, ¿no? De la denominación, que si Ah, Albertina, del aceite de oliva. sí, que si hay alguno que tú hayas testado de que sea más propicio para acoger los aceites esenciales y No, al final todos mezclan igual. igual, ¿no? Aquí lo importante es eso, el paladar de cada uno. Pues si te gusta un aceite más suave, pues busca uno más suave. Si te gusta uno más ácido. Si no quieres que le aporte sabor, o sea, si lo único que quieres que aporte es el aceite esencial, entonces búscate otro tipo de aceite vegetal, un Claro. girasol, Mm. un soja o... Claro, si es un girasol eco, por ejemplo, sí que va a salir mucho a pipa, pero claro, es que es eso, depende de lo que quieras, vas a usar un ingrediente u otro. Y al final es eso, es usar lo que tengáis. También, esto no lo he dicho, pero eh, para mí la cocina con aceites esenciales es una forma de darle otro uso a esos aceites que tenemos por casa. Pero si no Claro. eres cocinero profesional, por favor, no compres aceites esenciales solo para cocinar. O sea, úsalos para lo que realmente tienen potencia y sirven. Esto simplemente, pues eso, ya que los tengo por casa, le voy a dar otro uso. Otra oportunidad, ¿no? Claro. Claro. Y es Haz eso, que un, con una gota te va a llegar para un montón. Por eso lo digo, claro, porque ya que lo tengo, pues mira, con una gotita tengo ya mi preparado ahí. claro. Pero, Y pero si no juego eres, en otras áreas de mi vida, ¿no? claro, si no eres profesional, no, bueno, haz lo que quieras, pero con el impacto ecológico que conlleva un aceite esencial, pues utiliza otra cosa, utiliza Claro, planta seca, que sí, claro. claro, el problema es que no vas a encontrar de todo, pero, pero eso, si es solo para cocina y no eres profesional, no compres aceites esenciales. O si los compras con esa intención, busca cómo lo puedes aplicar luego en aromaterapia realmente para tu Claro, o cocina. compartir con mucha gente. Claro, claro. Haz un pregunta si ese preparado que hicimos de aceite vegetal con esa gotita de aceite esencial en el bote cerrado, que si también conviene que sea ámbar, siempre. Todo Sí, aceite vegetal, un esencial y vegetal se conserva mucho mejor si el bote es oscuro, porque la luz incide directamente en la oxidación. Entonces, exacto. que esté lo más cerrado posible, lo más lleno posible. Si se te va vaciando, lo vas cambiando a botes más chiquitos, lo más cerrado posible y fresco, fresco. No lo pongas a la temperatura de estos días en Málaga del Terral, Málaga, que hemos tenido 40 ya. Madre mía. Mm, Y claro, también es eso, tener en cuenta que si van a estar en la cocina, pues hay sitios en las cocinas que son más calientes, como al lado de la nevera, al lado del horno, encima de los fuegos, pues claro. intentad no dejar en esos armarios, intentad Mm, buscar las partes más frescas. Y si mm, dentro de la cocina no hay una parte más fresca, pues te lo mm. llevas fuera de la cocina. O en la nevera puedes guardarlo también, pero no hace falta. O sea, si tienes un espacio, no hace Claro. falta que lo metas en nevera. Mm. Pregunta del millón. Entra, ya acaba de entrar la pregunta del millón, Adrián. ¿Qué aceite esencial se utilizaría en cocina? Mira, haz- la lista es muy larga, entonces no voy a poner a hacer una lista, pero yo os recomiendo para empezar que empecéis con cítricos. Ujú. Los cítricos, en este caso, sí que es más importante que sean ecológicos, bio o como sea el certificado de tu país o de tu zona, porque como es expresión, bueno, aceite esencial no, esencia de cítrico, como es por expresión de la cáscara,
pues si tiene pesticidas va a llevar mogollón de pesticidas y muy concentrados. Con los cítricos no vais a fallar nunca, a no ser que no te gusten, pero es eso, los puedes poner en elaboraciones dulces, en ensaladas, te puedes pasar, o sea, con el cítrico te puedes pasar sin querer, vamos a ponerlo sin querer, y no va a pasar nada, no va a llegar a ese punto tan desagradable. Entonces, empezar con cítricos, que son súper baratos y que en difusor, o sea, es que es lo que ese te lo vas a gastar sí o sí en un difusor o en lo que sea, y empezar eso con cositas que os gusten. Evitar las flores, o sea, las notas florales al principio, eso, Claro. lavandas, nerolis. em, Son muy intensas, ¿no? Se claro, comen en la receta, ¿no? son muy difíciles de trabajar porque son muy invasivas. Ujú. Y los que sí que tenéis que evitar son los aceites que son ricos en cetona no son. Sí, cetonas serían la misma pauta que en aromaterapia, ¿no? Al final, Correcto. los aceites que tienen una toxicidad potencial superior a otros, pues en cocina con más razón podemos prescindir de ellos porque tenemos otros, ¿no? O sea, no tiene sentido ir a buscar un aceite justamente alto en cetona cuando puedes explorar, experimentar con otro, ¿no? Claro. Y más También, porque es un tema, como tú decías, no estamos buscando un efecto terapéutico explícito, sino estamos jugando con sensaciones, con aromas, con placer. Y aprovecho aquí, vuelvo a una pregunta que ha salido hace un rato de Laura, que si no tienen los efecto terapéutico, ¿no sería lo mismo o casi mejor usar una especie en vez de aceite esencial? ¿Qué diferencia habría? ¿Por qué el aceite esencial? Yo creo que ya has ido contestando, ¿no? Para darle un uso, para explorar, para jugar, pero en este contexto terapéutico, también creo que has contestado a eso un poco al principio cuando hablábamos del efecto terapéutico emocional, ¿no? claro, por una parte está esa parte que comentas ahora, Magdalena, que cuando abres la botella la hueles, que eso lo puedes hacer sin usarlo en la cocina, o sea, tú puedes tener tu botella, tú puedes crearte esa rutina de cuando voy a cocinar, coger el aceite, olerlo y no usarlo en cocina perfectamente, o sea, no tiene por qué. Y como he dicho al principio, no sé si a lo mejor no estabas, pero es eso, que una cosa no sustituye a la otra. O sea, una planta seca te va a aportar unas cosas que un aceite esencial no te va a aportar. Y no vas a llegar con el aceite esencial a lo que te aporta la planta seca y no vas a llegar a lo que te aporta, ya no sé lo que he dicho, bueno, y viceversa. Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. la Yo creo planta que se seca, entendió. la planta seca te aporta como, sobre todo porque la cocinamos con ella además, entonces ya va soltando dentro del propio estofado o cocino o lo que sea. Va soltando ese aroma dentro de todos los ingredientes, entonces crea como un sabor de base, que es un sabor que es profundo. A ver, es que para mí es como muy tridimensional, la verdad, el, el tema del sabor. Es muy profundo, pero es muy plano. Es muy plano y no tiene... Sí, dejémoslo ahí, es muy plano. Entonces, el aceite esencial, si hay de la planta seca también, lo que te aporta es una, una nota mucho más fresca, porque tú piensas, por ejemplo, en una planta que se hace una infusión, o sea, una planta de la cual hay aceite esencial y que también se hagan infusiones. O el hidrolato de un aceite, o sea, el hidrolato y un aceite esencial. Ujú. Eh, son de la misma planta, pero son muy diferentes, ¿verdad? O sea, su alcance aromático y su fuerza y su vibración es muy diferente. Pues al Totalmente. final, Además, las propiedades, por ejemplo, las partículas, las moléculas aromáticas de una planta seca o fresca, da lo mismo, ¿no? Una especie, son hidrosolubles en este caso. Hay muchas que son hidrosolubles, que ya es una diferencia enorme, ¿no? En esta dimensionalidad, me encantó que dijiste, yo es que yo percibo dimensional. Eh, entonces, como bien dices, tanto las propiedades como los matices aromáticos no tienen nada que ver. Es otro,
Es Claro, como jugar en otros planos. exacto. Es que aportan cosas muy diferentes, sensaciones muy diferentes. Entonces, yo a veces he usado las dos cosas, ¿eh? En una elaboración. He usado la planta seca y el aceite esencial, porque quiero que me dé esa base, pero quiero que tenga ese puñetazo del el aceite esencial de cuando entra, que haga ¡puff! Y digo, hostia, Claro, qué pasada. Pero también quiero que, sobre todo cuando es una mezcla que es, como es muy fresca, no la he dejado reposar lo suficiente, todavía tiene mucha salida. Pero es claro. que quiero esa salida. Pero a la vez quiero que dentro haya un cuerpo fuerte. Entonces uso la planta seca para generar ese cuerpo y uso el aceite esencial para ese punch inicial. Qué Y luego también interesante, muy está la otra interesante. parte que hay aceite, o sea, sí, hay aceites esenciales de plantas que no podemos conseguir secas. Entonces abres el abanico de posibilidades de sabores de una forma muy interesante. Por ejemplo, ylang ylang no habría forma de cocinar, a no ser que nos vayamos a Filipinas. Y, Con la y planta, ¿no? Con la bueno, especie. no sé si, claro, es que no, tampoco podrían, porque además es una floraca, no creo que la Claro. puedan meter en el plato. Entonces, por otro lado está ese, el que consigues utilizar sabores que no puedes conseguir de forma seca o fresca incluso también. Claro. Yo me estoy acordando de un ejercicio que yo propongo en mis talleres, en los talleres esencialmente tú, que hago desde Aromandala. Mm. Hacemos olfacciones conscientes con la técnica, por ejemplo, de Enrique, de tu padre, de inmersión aromática. No sé, hace poco estuvimos trabajando con tu hinojo, ¿no? De que cojan la planta de hinojo y se la metan en la boca a la vez que están haciendo olfacción con aceite esencial, Qué ¿no? guay. O aceite esencial, que ya has dicho cardamomo, y mastiquen la semilla de cardamomo. Es como muy diferente, es un ejercicio precioso, es una inmersión aromática sensorialmente enriquecida, ¿no? Es Sí. muy interesante, ¿no? Lo que dijiste, la menta, la hoja de la menta en la boca, paladar, sabor, a la vez que el olor del aceite esencial. Y ahí, Laura, te invitamos a que juegues a esto y verás tú misma las diferentes propiedades, o sea, sensaciones que te aporta cada una de las cosas. Mm. Muchas gracias, Adrián. Qué bonita tu respuesta. Qué pregunta interesante y la respuesta muy bonita. ¿Sabes qué hora es? Me parece impresionante. O sea, estoy tan a gusto contigo y hay tanta gente tan interesada que se me ha ido la hora, son las 8:05 ya. O sea, increíble. No hay problema. Se me ha ido así, si me permites seguir un poquito, porque hay otra pregunta. Sí, Guiller, sí, que ya claro. había preguntado sobre el tipo de aceite de oliva, Mm. insiste preguntando que si recomiendas, por ejemplo, algún aceite esencial que tengamos diluido en una botellita, que ya nos has dicho cómo, que podríamos utilizar en el día a día. Que si habría un problema, me imagino que por ahí va la pregunta de Guille, de tener, porque yo, por ejemplo, tengo en mi, ¿no? Lo típico que tienes el aceite de oliva, yo tengo uno con romero, hoja de romero y hoja de laurel, el otro con guindilla y no sé qué, el otro, ¿no? Con ajo, por supuesto. Yo creo que, sobre todo en Andalucía, todos tenemos el bote de aceite con ajo ahí macerando permanente. Que si en uno de estos añadir alguna gotita esencial, por ahí creo que van la pregunta de Guille. Guille, corrígeme si no, pero creo que por ahí va. Así es como la entiendo yo. Que si recomendarías algún aceite esencial. A ver, que no sé si me escucháis porque Sí, sí, se me sí, ha... te escuchamos perfecto. ¿Y me veis también? Es que se me ha quedado Sí, congelado el ordenador. Yo escucho, pero se me ha quedado congelada la imagen. no te preocupes, te vemos perfecto. Vale, genial. Pues mira, así no me veo yo. Así ya me puedes mirar todo el rato. Uy, ahora no. Pues, Guiller, si la pregunta es tener un aceite con aceite esencial base preparado como sustituto a este del ajo, la respuesta es aquel que a ti te guste. O sea, Claro. ten uno que vayas a utilizar a diario. Yo, por ejemplo, uno que suelo tener es con, a ver, ¿con qué era? Con pimienta negra,
con pimienta negra, con... Bueno, es que aquí entran dermocáusticos y prefiero no no decirlo. Bueno, es eso, con pimienta negra, con orégano y con limón, si no me equivoco. Y ese es uno que tengo para mogollón de cosas. O sea, ese me sirve tanto como para dulce, como dulce, perdón, como para carnes, como para pescados, como para ensaladas, como... Es un aceite versátil, pero porque a mí me gusta esos sabores y cómo quedan en los platos. Aquí yo te recomendaría eso, que si hay algo que te guste mucho, pues que te prepares. O sea, si hay algo que sepas que vas a usar a menudo, que te prepares el aceite. Eso. Te voy a pedir, Adrián, que como a todos nuestros invitados les pido alguna anécdota con los aceites esenciales y la cocina, que sea confesable, por favor. Bueno, mira, justo además que ahora he estado hablando del tema de los dermocáusticos. Mira. En un taller me pasó que, Ay, no. que estaba hablando del tema este de los dermocáusticos, que fuesen con cuidado y tal y cual. Y no sé por qué yo pensaba que tenía una botella de limón o algo así, pero no, era de orégano, creo que era. Si no me equivoco, era de orégano. Y entonces le decía, pues tenéis que ir con cuidado porque es muy fácil eso, que abráis la botella, se os manche un poquito el dedo y entonces pues os toquéis el labio o algo, o algo así. Y efectivamente era orégano y empezó a quemar la cosa que no veas. Y Y simple, pues ahí pudiste dar ejemplo en vivo y directo, ¿no? claro, ahí vieron que no es tontería. Y Y nada, qué era hay que eso. hacer, también pudieron ver, ¿no? También, es exacto, mira, por si no lo sabéis, eso, en casos como este, pues lo que hice fue coger un papel, creo que lo que tenía allí, papel y aceite de oliva, que es lo que tenía ahí en el taller, y nada, es empaparlo y nada, pues diluir ese, como hemos dicho, el aceite esencial se diluye en aceite vegetal. Pues, ¿qué Ajá. haces? Diluyes el aceite esencial con el aceite vegetal. Como me tragué un poco también y me Uy, empezó uy. a... Perdón, se me ha colado. Y como me empezó a quemar también la lengua y un poco la boca y cuello y así, pues lo que hice fue enjuagarme la boca con un aceite vegetal y La tecnología. ya está. Enjuagarme la boca, escupir y luego pegarme un chupitazo de aceite para que esta parte ya que había pasado más para aquí, pues también se diluyera. Claro. Pero bueno, fue el típico profesor de química que explota el laboratorio, pues, pero nada, Vaya. Bueno, yo creo que este tipo de experiencias, ¿no? Cuando pasan, pues entre otras cosas eso, ¿no? De poder darles también un remedio, de que vean de que, bueno, no es el fin del mundo, exacto. pero Sí, wow. sí, también es una forma eso de que vean que, ostras, hay que tener cuidado con los dermocáusticos, pero como dices, que no hay que no cunda el pánico, que no se me va a caer el labio. A ver, Claro. también era una rozadura, no me pegué un lingotazo de orégano. Pero bueno, que la solución es muy fácil, o sea, duele, sí, molesta, sí, pero mira, haber prestado atención, o sea, lección aprendida. Mira la etiqueta antes de hacer una Una demostración. demostración. Exacto. Y que no pasa nada, pues eso, que en mi caso no llegó a más. Si hubiese llegado a más, pues nada, te vas al médico. O sea, si dices, ostras, aquí hay algo grave, te vas al médico y con la botella de aceite esencial para que vea lo que es y ya está, ¿no? Pero que por el contacto externo en esas cantidades molesta mucho. Bueno, si hubiese sido ojo, a lo mejor sí que hubiese sido otro tema,
pero nada, calma, limpiar con aceite, con lo que tengáis. Si tenéis de girasol, si es lo que tengáis, tenéis mantequilla, o sea, Grasa, grasa. exacto, no os vengáis, que no tenéis, pues eso, azúcar, buscar azúcar. Esto es verdad, esto lo quería aclarar antes, o sea, como azúcar entran todos los azúcares, no el azúcar en polvo, la Blanca. miel, los siropes y todo eso. Entonces, tengo sirope, tengo miel, pues plan, cucharada de miel, lo que sea, pero a diluir. Y, joder, es que ves, de una tontería, un tip, me tiro aquí 10 minutos explicando, que me enrollo. No, perfecto, es que de eso se trata. Están conectando, ya nos están diciendo que están aquí, están saludando desde Perú, desde México, desde Málaga. ¡Wow! ¡Qué bien! Estoy intentando recuperar la pregunta que se me quedó ahí. ¿El aceite se aplica al final de la cocción? Si de esto ya hablamos. Yo creo que creo que hemos contestado todas las preguntas. Yo la última que me quedé fue la de Guiller, del tema de lo del aceite, que no sé Sí, si se escuchó al final pues todo o no. exacto. Si quieres redondeala porque si se quedó así como medio rota entre todas las Sí. interrupciones. Ajá. Pues lo que comentaba Guiller es eso, si es un aceite que quieras tener para usarlo diariamente y, es lo que decía al principio, que no hace falta tampoco utilizarlos diariamente, ni en todas las comidas. O sea, ya que es algo especial, úsalo para cosas especiales, no lo acabes usando como un ketchup, porque al final acaba perdiendo la gracia. Entonces, búscale el cómo darle notitas, usadlos dentro de un menú, ya sea un primero o segundo o lo que sea, intentad usar en un plato máximo, ¿vale? No pongáis en todos los platos aceites esenciales. Pues mira, justo te iba a preguntar un último tip y lo acabas de dar tú mismo. Eso es súper interesante, esa apreciación, claro, porque si no, Se puede hacer, pero sobre todo si tenéis paladares más sensibles o incluso no tan sensibles también es eso, o sea, por un lado y por el otro puede llegarte a saturar de alguna manera. Entonces, eso, poquito a poco, si por lo que sea tienes que hacer dos, hazlos, pero bueno, como decías, eso, como son notitas de placer y de alegría, pues cuando abusas del placer y la alegría al final acaba perdiendo la gracia. A mí es eso, yo adoro la tortilla de patatas, para mí es lo mejor del mundo, pero sé que mira, qué confesión. bueno, no es lo mejor del mundo porque para mí no hay mejor, o sea, cada uno aporta una cosa, pero es Claro, algo con lo que con lo que no podría vivir, o sea, sin lo que no podrías vivir. exacto. Pero sé que si comiese todos los días, pues acabaría cansado y ya perdería esa gracia. O Eso sea, que en sé, una isla desierta ya sabemos que Adrián plantaría patatas y gallinas, o sea, y tendría gallinas, sí, y con sí, eso feliz. Y cebolla. totalmente. Hombre, sí, sí, porque sin cebolla no es tortilla ni en nada. Pero eso se ve mucho también en los restaurantes de alta cocina, de que las cositas son bocados muy pequeños, en algunos, pero realmente es eso, es que son bocados que están bien para ese tamaño, porque si son más, eh, ya está, ya pierde esa magia de, ¡oh, qué bueno, que no sé qué! Y te quedas con ganas de más. Si te comes un platazo de eso, al final es como, ya está, no te quedas con esa sensación de algo chocante, algo asombroso, sino es como, sí, estaba muy bueno y lo reconoces que está muy bueno, pero ya está, no te deja ese algo de más. Entonces está bien eso, ir usándolos en su medida y en su momento. Qué bien. Adrián, muchísimas gracias. Un enorme placer. Yo me quedaría charlando contigo aquí eternamente porque el tema es apasionante. El tema tiene muchos matices, se Mm. cruzan muchas cosas, se cruza el arte, se cruza el conocimiento, se cruza el saber emplear con adecuadas proporciones, con adecuados, muy importantes vehículos, intensidades. O sea, hay tantas cosas. A todos ustedes que estén interesados, a Adrián lo pueden localizar siempre en el Instituto ESB de Barcelona.
un instituto maravilloso que ofrece cursos de aromaterapia de calidad, de perfumería natural con Enrique Sanz Bascuñana, y donde Adrián, como dijimos al principio, tiene un maravilloso webinar con el nombre recetas de San Valentín con los aceites esenciales. No se vinculen a la fecha de San Valentín porque es un webinar muy universal y atemporal. Una receta bonita, romántica, se puede hacer en cualquier momento. Así que ahí, este webinar lo pueden rescatar Instituto SB barra cocina, ¿era, Adrián? Sí, ¿Sí? lo acabo de poner en el chat, Ah, porque vale. en la web ahora ya no está público, lo quitamos hace unos meses, Ajá. pero justo eso que hablábamos antes con Magdalena, y bueno, ya que hablamos de esto, vamos a Claro, dejarlo. les vamos a ofrecer a ustedes la posibilidad de que puedan disfrutarlo. Yo lo voy a también a enviar a todos de ustedes que están en la comunidad aromática de Aromandala. Os lo voy a mandar por correo electrónico para que tengáis ese acceso directo y si os interesa, pues podéis profundizar más. Y ya veis, Adrián, nomás que darle al play, es feliz, se le nota que está disfrutando, compartiendo su pasión, que es esa fusión interesante, ¿no? De la cocina y la aromaterapia. Así que, Adrián, de verdad, muchísimas gracias de corazón por tu tiempo, por toda la generosidad, por todos estos, esa clase maestra que nos has hecho aquí de tips muy concretos, en nombre de todos los que están aquí, que están lloviendo agradecimientos ahora mismo. Así que hasta siempre, tienes tu casa aquí y seguramente te van a volver a reclamar. Así que, por favor, estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Magdalena, y a todas las personas que habéis estado presentes ahora en esta charla y los que lo veáis después grabado también. Sí, como es verano, también hay mucha gente que me han avisado, mucha gente me ha avisado, mira, no podré estar, pero bueno, estará grabada, que ya uniré los dos vídeos para que sea un poquito más fácil de ver, y Qué seguramente bien. nos verán después. Y bueno, a todos los que nos verán después, también pueden contactar con Adrián, es súper amable a través de la página del instituto, tiene varias vías de comunicación, que si chat, que si WhatsApp, que si correo electrónico, ahí lo encuentran todo en la página del instituto. Sí, menos en el WhatsApp de la web, yo estoy en todos lados, o sea que es fácil Muy llegar a mí. bien, muy bien. Adrián, Bueno, pues gracias. gracias a ti y a ver si la próxima visita a Málaga ya sí que cuadramos para vernos. Por favor, y un gran abrazo tanto a Eva como a Enrique, por favor. Claro que ¿Sí? sí, de tu parte. Hasta Bueno, siempre. Muchas gracias. a ti. Chao.